Hola, que Dios les bendiga. Caminando por la palabra, ahora nos dirigimos a Éxodo en el capítulo 32. Todo el capítulo. Pero en esta oportunidad vamos a verlo en dos partes. La primera parte hoy, del versículo 1 hasta el versículo 14, y la segunda parte en una próxima oportunidad. Ahora, esta primera parte es muy importante, y este pasaje trata sobre el becerro de oro. Y todos tenemos presente la historia de Israel cuando sale y es liberado de Egipto. Recordemos que Israel era esclavo en Egipto. Y es liberado por la mano de Dios con Moisés al frente. ¿Y cómo el Señor lo liberó? Y la historia es maravillosa. Las 10 plagas, el salir, el cruzar el Mar Rojo de manera milagrosa. Y ahora están en el capítulo 32. Moisés, desde el capítulo 19, está en el monte Sinaí, recibiendo de Dios la ley que le iba a dar forma al pueblo, porque toda ley le da forma a un pueblo. Una nación sin leyes no es una nación. Es un grupo de personas que cada quien va por su lado. Es caos, es anarquía. Toda nación, todo pueblo necesita ley. Entonces Dios en el Sinaí le proveyó de esa ley a Moisés para que en base a esa ley el pueblo funcionara. Y al funcionar tomara la forma que Dios quería que su pueblo tuviera. Entonces aquí es muy importante observar cómo el Señor en el Sinaí por 40 días le da esa ley a Moisés. Ahora, el pasaje que ahora vamos a ver en el capítulo 32 habla precisamente de un pueblo que estaba acostumbrado a ser esclavo. Un pueblo que tenía una mentalidad esclava. Y al tener esa mentalidad esclava, ese pueblo, pues parte de esa esclavitud era esclavitud a la idolatría. En donde ciertamente ellos habían salido de Egipto, pero definitivamente Egipto no había salido de ellos. Y eso era lo que el Señor quería para su pueblo. El Señor quería que ese Egipto saliera de su corazón. Y el Señor quería hacerlo a través de la ley. ¿Por qué? Porque la ley requería obediencia. Y en ese momento la obediencia del pueblo a la ley iba precisamente a liberarlo de la esclavitud de Egipto y en este caso particular de la idolatría. Todos hemos tenido en Egipto, tú has tenido en Egipto. El Señor te ha sacado de un Egipto, pero algunas veces ese Egipto o partes de ese Egipto no salen de ti y te mantienes cautivo en lo que antes eras. Y de eso es lo que el Señor te quiere librar completamente. Antes de Cristo, antes de nosotros conocer a Cristo, antes de nacer de nuevo, antes de experimentar la libertad en Cristo, todos estábamos atados al mundo y a las cosas de este mundo. Y cuando hablamos de mundo, no estamos hablando de los árboles, de las playas, no estamos hablando del mar, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de todos los principios y valores que rigen este mundo. Y los principios y valores que rigen este mundo tienen que ver con egoísmo, tienen que ver con envidia, tienen que ver con maldad, tienen que ver con ira, tienen que ver con contienda, tienen que ver con tanta cosa que no es parte del carácter de Dios. Y por lo tanto, Dios no quiere que esas cosas sean parte de la identidad de su pueblo, y tú y yo somos su pueblo. Pero ciertamente cuando somos libres, el Señor nos libró de Egipto, pero nos tiene que limpiar. Porque aunque salimos de Egipto, todavía olemos a Egipto. Hablamos como Egipto. Pensamos como Egipto. Sentimos como Egipto. Y ese era el problema de Israel. Dice que Moisés estuvo en el Sinaí 40 días. Y el pueblo se desesperó. Es decir, el pueblo dijo aquí en los primeros versos: no sabemos qué le pasó a este Moisés que nos sacó de Egipto.
y le dice a Aarón, que había quedado encargado del pueblo, le dice a Aarón, el pueblo le dice a Aarón, Aarón, levántate y haznos dioses. Qué triste, ¿no? Qué triste, pero era la realidad de este pueblo, que había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de él. Y es así como Aarón falla al momento de no dejarle saber a su pueblo que ellos no tenían que hacer eso. Ellos tenían que esperar hasta que Moisés bajara del monte, porque déjame decirte algo. Cuando ellos se desesperaron porque Moisés no venía, no es que no estuvieran viendo a Dios, porque ellos estaban en las faldas del monte Sinaí y la presencia de Dios cubría el Sinaí. Y había nube, y había fuego, y habían estruendos que constantemente estaban sobre el Sinaí. Es decir, ellos estaban viendo el poder de Dios. A quien no estaban viendo era a Moisés, pero estaban viendo el poder de Dios. Estaban viendo lo que Dios era capaz de hacer en el monte. Lo único que tenían que hacer era esperar. Pero no quisieron esperar como Moisés les dijo y le encargó a Aarón que esperaran. Ellos querían hacerlo a su manera. Ellos no estaban dispuestos todavía a vivir conforme a la voluntad de Dios, y eso nos pasa a todos. Tenemos que determinarnos a esperar en Dios. Esperar en Dios quiere decir vivir a la manera de Dios. Ciertamente, este mundo, como ya lo entendemos, de los principios y valores de este mundo, nos va a decir, haz esto, haz aquello. Ya sí, ahí está Dios, pero vamos a hacerlo vamos a echar una mano a Dios, porque queremos verlo. Queremos ver a Dios, queremos tenerlo. Y por eso vamos a crear un Dios que podamos verlo, que podamos hacerlo, que podamos tocarlo, que nosotros lo hayamos hecho. Y eso es lo que hacían, porque esa es la idolatría, ¿no? La idolatría es crear dioses conforme al corazón de uno. Ese es el corazón, ese es el centro de la idolatría. El querer hacer las cosas conforme al corazón de uno. Pero Dios no está buscando eso. Dios es Dios y quiere que nuestro corazón esté conforme al corazón de Él. Y en este caso, el corazón de Dios decía, espérenme. Estoy con Moisés en el Sinaí. Esperen a que Moisés baje. Y no quisieron. Y así lo hicieron. Aarón coge todo el oro de la gente y hace un becerro de oro, y al momento de terminarlo, ellos dicen una declaración tan terrible que dice, bueno, aquí Israel, aquí están los dioses que te sacaron de Egipto. Aarón le dice luego, bueno, hoy vamos a adorar a esto, pero mañana adoramos a Jehová. Es decir, Aarón ya había hecho malas cosas y quería tratar de reponerlas jugando en los dos bandos, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Queremos ser cristianos, queremos la bendición de Dios, queremos su presencia, pero a nuestro modo. Un día complaciéndonos a nosotros, el otro día complaciendo a Dios o a alguien o a quien sea. Y de eso no se trata el camino en el Señor. De eso no se trata la fe en Dios. La fe en Dios se trata de en todo momento agradarle solo a Él, escucharlo a Él, hacer su voluntad. El becerro de oro manifestaba precisamente el deseo de Israel de seguir haciendo las cosas que ellos siempre habían hecho y querían seguir haciéndolas, porque eso era lo que conocían, porque Egipto todavía vivía en ellos. Entonces, el Señor le dice a Moisés, mira, este pueblo se han hecho a dioses y lo están adorando. Déjame destruirlo, le dice Dios a Moisés.
Pero Moisés le dice, no, Señor, no hagas tal cosa. Recuerda tus promesas. Recuerda tu promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Recuerda lo que tú dijiste, Señor, no lo hagas. Y dice en el verso 14 una de las frases más lindas que manifiesta el amor de Dios para nosotros, que a pesar de ser como somos, el Señor sigue trabajando en nosotros. Dijo, el versículo 14 dice que Dios se arrepintió de lo que había dicho y no destruyó al pueblo. Ahora, ese arrepentirse de Dios no era un cambio de su carácter, era un cambio de dirección por la intercesión de Moisés, por el corazón de Moisés. Dios probó a Moisés también, cómo reaccionaba frente a un pueblo como Israel, un pueblo difícil, como Dios mismo dijo, este pueblo es de dura cerviz, este pueblo es duro. Pero Moisés dijo, Señor, ten misericordia de tu pueblo, recuerda de tu promesa. Y de la misma manera el Señor quiere tener misericordia de nosotros, que a pesar de algunas veces fallar como fallamos, a pesar de algunas veces ser como somos, el Señor nos perdona. Y qué lindo saber que cuando tú y yo tenemos la oportunidad de interceder por otro, no pidamos por su destrucción, sino que pidamos por su redención. Así que hoy acepta el perdón y la misericordia de Dios, y también, por otro lado, ruega por el perdón y la misericordia de Dios para aquellos que fallan. Que la gracia de Dios hoy esté contigo. Y nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga.